Recording in progress. Vamos a echar de menos los recording in progress. Mira, último podcast llega atrasado. No, y además llega con aureola, ¿viste? Que este weón se Sí. pone una aureola así luminosa, así como Oye, espérate, los pero santos. sí, pero mi computador que está ahora como en las últimas, me di cuenta el otro día, de hecho lo tuve que apretar. Tiene aureola también. Pero A eso es ver. por caída, como si la mía es por Por una eso, caída. mira cómo estoy ahí con la aureola. Ahí está. Y dije yo, y me arrepentí porque la apreté y parece que ya no va a aparecer la aureola. Bueno, tenía aureola. Ahí está. Ah, no, no. Ya, filo. Mira, No sé, ahí se vio la Sí, ya, aureola. bueno, algo de aureola. ¿Cómo están, muchachos? bien, bien, pues, bien, pues. Bien. El Día de, último. ¿Ah? día de cierre. Sí, el último podcast tenía que ser así, con puros hombres. ¡Oh! La cagó Quiroga. Bajaron la cantidad, funao. ¿Ah? No, chiquilla, es Bueno, mentira. peor fue el 4 de septiembre del año pasado. Es cierto, es cierto. Esto es un moco de pavo. Oye, el 4 de ¿Qué pasó? septiembre. Bueno, pues, El rechazo. El sí, rechazo. pues, sí, no, de verdad. El 4 de Eh, septiembre, hace un año y un día, porque estamos en 5, hace un año y un día estábamos con la señorita, hay que decir, en este instante, eso es variable siempre en la vida, sufre mutuaciones, pero en este rato señorita Alejandra Matus, que está enferma, ya lo saben, está hace un par de días, está ahí recuperándose, así que todo el aguante. Estábamos en mi casa, como se acordará Alberto Mayol, para hacer una programación especial eh, con el resultado del plebiscito, que uno ya pensaba que la cosa venía mala, más no la compañera Alejandra Matus, que en ese minuto estaba en fase negacionista, pero negacionista roja, es decir, no creo en la encuesta, no creo en ni una weá, y se sentó y llegó temprano ya, nos tomamos unos aperoles, no sé qué, teníamos todo un set Kuma, como los que siempre hacemos aquí en la cosa nuestra, que tanto éxito nos dan, hay que decirlo, la tele al fondo, así todo, y empiezan las primeras mesas de, bueno, de Magallanes, y a la tercera mesa Alejandra Matus no lo podía creer. Y tuvo la hidalguía de iniciar al poco rato la transmisión en vivo, desencajada pero estoica. Así que, nada, bien, bien. No, sí. El estoicismo, que es un atributo poco frecuente en nuestra época, es algo que se le da a Matus. Sí, Eso es innegable y es sorprendente, porque no existe prácticamente ya el estoicismo. sí, claro, sí. hay un libro bien bueno que sacó hace poco un filósofo, no me acuerdo, creo que es alemán, que se llama El retorno al estoicismo. Y Sí, lo empecé a hay leer y bien entretenido, fíjate, bien. No quiero es más. buenísimo, son buenísimas esa ruta. Se ha puesto un poco de moda, pero se ha puesto de moda en la versión más terrorífica posible, que ha sido como en las dinámicas del coaching. Ahora, no está mal, efectivamente, en tiempos como este, digamos. O sea, Sí. viene bastante bien para tiempos como este. Oye, de hecho, a propósito de eso del estoicismo y poner la cara, yo creo que estaba pensando, ¿ah? Es que ando estoy, a ver, ¿cómo decirlo? Está con licencia, Ale, y la he echado de menos. Fíjate que así intensamente, las cuestiones que hacemos en la mañana, en 32 minutos y todo. Entonces voy a hacer una última referencia cariñosa, porque yo creo que una de las gracias que tiene la Matu, una de sus características, es que siendo una periodista consagrada, si hacemos el top 20 de Chile, está Fernando, está Ale y hay otros 18 más, y ya tiene, digamos, sus años de carrete, ¿cachai? O sea, pero caleta. Y sin embargo, tiene en el día a día una cosa como de reportera recién salida, así, como de reportera así sufría. Y yo creo que eso no lo he perdido nunca, fíjate. Yo creo que es una de sus gracias. Y por eso es que justamente a PR, qué tanta weá, vamos nomás. Perdí, no importa, igual está la cara. Me gusta. Saludos al Sí, Ale. es cierto, es Sí. cierto. Yo no puedo mencionar a los estoicos sin hacer el homenaje al mejor nombre de futbolista de la historia y quizás de persona en el mundo, Bien. que se llama, si lo traducimos, Cristo estoico. Stojkovic. Cristo estoico. Ah, Cristo estoico. No lo había Claro, pensado. Buena, claro. buena, ya, Precioso nombre, está imagínate. bien, está bien. Bueno, Jugó llegamos en nosotros al Barcelona play. también. ¿Ah? Barcelona, sí, sí. Sí, po. Sí, pues Cristo, sí, Tremendo pues. jugador, tremendo, Catalana, sí, pero. precioso como jugaba, ¿Ah? increíble. O sea, ¿No? rumano, pero rumano, ¿no? No, búlgaro.
Búlgaro, 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 búlgaro. búlgaro. Búlgaro, pero catalán por adopción, como yo calameño, Sí, dijera. búlgaro, y fíjate, yo creo que desde chico él era wing izquierdo y Sí, jugó en el Barcelona más de lo que juega Messi hoy día. O sea, hubiese estado entretenido ver, weón, cómo se distribuía esa delantera si hubiesen estado los dos jugando, porque no sí, podrían sí, haber jugado en el mismo lugar los dos. A no ser que agarraran la pelota y la dejaran de este porte. exacto. Como verán, en este programa especial, este capítulo especial de La Cosa Nostra de pausa, veremos cuán larga, cuán indefinida, vamos a hacer un repaso por todos nuestros programas. Estábamos haciendo recién en la barra con pausa. ¿Ah? Vamos a pasar por todos nuestros proyectos. Vamos a tratar un Oye, ratito de que a fútbol. propósito, hay una altísima probabilidad de que vuelva. Así que, Yo Muy ya, bueno, yo ya pedí mi muy rol, bueno. pedí mi no, cameo si tú eres, la persona que va a servir los tragos. No, sí, aquí. con eso le basta. Yo voy a llegar. Sí. Así Don que Fernando, su vino. ¿Cómo y estoy? va a Bueno, contar un bien. chiste, así, va a tratar de ganar tiempo contando un Sí, no, chiste. Contando un y chiste. después va a esperar la propina. Después va a estar así con la mano como que la saca o no la saca. Y en 2 años lo voy a estar conduciendo. No, no creo. Sí. Yo creo que voy a durar un poquito más, salvo que pasen cosas No, innombrables. está bien, no, la grúa. Ya, Dabañino, inicia este podcast especial, no nos pongamos escandalosos, sí. Nada es tan terrible. Vamos con Dabañino mejor. Bueno muchachos, llega la hora de iniciar la conversación sobre política y poder de cada semana. Hay tanto tema que mezcla el ayer y hoy que uno se confunde, pues, entre las efemérides que pone y saca a republicanos, declaraciones de nunca más que trata de impulsar el presidente y que parece que solo le hacen sentido a Piñera, pero no a la derecha. Uno no sabe cuál es el tema de pasado y cuál de futuro. Gabriel dice que el ambiente está eléctrico, Michelle que está tóxico, mientras a Sebastián le dicen, muchas gracias, pero usted no es interlocutor válido. No. ¿Y qué dice la Cosa Nostra? Llegó el momento. Comienza un capítulo especial del podcast Regalón de los Martes, echando de menos a la Sultana, por supuesto, pero con Fernando Paulsen, Alberto Mayol y Darío Quiroga, dejándolo todo en la cancha y las ganas que este no sea un adiós, sino solo un hasta pronto. Adelante, muchachos. Me caíste bien. Yo voy a hacer el programa Oye, con una cabeza de en caballo. todo caso, Piñera, yo creo que fundamentalmente debe estar diciendo no, ni que esto está eléctrico, ni que está tóxico. Está diciendo que esto está erótico para él. Sí, pero igual le quitaron el piso. Fue un pequeño, Pero, pero estaba muerto. para lo que le importa, para lo que le importa. Imagínate. Sí, para lo que le importa. Sí. Sí, estos son los escenarios que le gustan. Esto le gusta. Y Yo Eso, en tengo la eso, eso, impresión yo tengo la impresión de que el presidente Piñera anda con muchas ganas de comprar un medio. sí, sí. Es que eso iba a decir, que justamente no por el medio, sino que decía, en su No, forma de mirar el mundo, este es un escenario excelente para comprar. exacto. Yo creo que, además que a él le hizo muy bien cuando fue dueño de Chilevisión. Espectacular. Yo trabajaba ahí y la relación era muy buena en el interior y no hubo ningún tipo de cosas, pero desde el punto de vista de la reacción de la ciudadanía hacia el propio expresidente, el medio te amortigua un montón de situaciones. Mm, sí. el, quedémonos un momento en Piñera. Me resonó, no lo había pensado, fíjate, me resuena ahora, Alberto, cuando tú dices esto como de que le importa, él va, tiene claridad y de alguna manera tiene una intuición, tiene una antena bien afinada, ¿cierto? Fíjate que se me ocurre en este instante, a ver si es pertinente, o si ustedes lo consideran pertinente, que quizás lo que está haciendo ahora, porque ya Chile Vamos se va a restar. O sea, no hay, bueno, quién sabe, faltan algunos días, capaz que terminen fraguando, ojo, se le ha empezado a dar importancia en estas cosas que suceden, a algo así como una declaración para el 11, ¿cierto? Una declaración conjunta, un algo, que es, yo creo, lo que efectivamente el presidente Gabriel Boric está impulsando todo lo que puede
muy contrarreloj, bueno, en fin, las formas nunca han sido lo de este gobierno, digamos, ni los tiempos, ni los timings, nada, pero tratando de empujar para que algo haya, para poder hacer algo republicano, ya más cerradito, etcétera, algo de Estado, en torno al 11. Que por supuesto que, ojo, no lo desmerezco, porque le iría súper bien a Chile que pudiera haber estas claridades de Estado. El tema es que lo hemos hablado suficientemente que no hay agua en esa piscina por múltiples razones que es largo explicar. Pero quiere hacer eso. Entonces, Piñera es el único que ha entregado algo. Es el único. A contrapelo de todo su sector. Pienso yo en el 15 de noviembre, en el 14 de noviembre del 2019, donde Gabriel Boric, a contrapelo de todo el sector, también tuvo esa, vamos a ponerlo en esos términos, capacidad, claridad incluso, le regalo el concepto, de hacer algo distinto y de construir con eso un escenario. ¿Será asimétrico? O sea, no, porque el caso de Boric en ese momento es que va contra su partido, pero no va contra su sector. Él va contra su partido, pero está abrazándose en el acuerdo RD, está el Frente Amplio en ese momento, por decirlo como los estudios de caso lo señalan, el Frente Amplio realmente existente, ¿ya? En ese momento estaba clarísimo para dónde había que firmar y él estaba claro en ese camino. Para él lo otro era un delirio, lo del partido. Eh, y que Mm, lo era, a menos que quisiera jugar el juego que jugó el Partido Comunista, que era no ir al acuerdo para sumarse después al proceso, o el mismo Jorge Sharp, que no iba al acuerdo, pero después llevó candidato en Valparaíso. Entonces, en el fondo, había un diseño que había que hacer si tú no querías ir. Y Convergencia Social no lo había hecho. Entonces era un poco absurdo, efectivamente, jugar ese juego. En el caso de Piñera, él ha ido contra su sector en 3 ocasiones o 4 ocasiones con claridad. Una más resonante, que son los cómplices pasivos, ¿ya? Que hizo rejurar a la UDI jamás, nunca apoyarlo en ninguna otra aventura presidencial. Ahí estaban después soldados por completo a la siguiente candidatura. Luego con su primera incursión en el acuerdo de unión civil y luego con el matrimonio homosexual. eh, y ahora con esto del 11 y con todas las declaraciones que da sobre el 11 que son, algunos dicen que son completamente falsas, que estaban allí, que estaban en Harvard y que lo vieron celebrar, aplaudir y toda clase de cosas. Pero su versión es que él desde el día 1 estuvo en contra del golpe, ¿ya? Y de momento es difícil encontrar un mecanismo para poder chequear eso, eh, más allá de un par de compañeros que hacen algún testimonio, de lo cual no tenemos ninguna imagen, ningún canal, ninguna cosa que haya transmitido eso con claridad, en una entrevista decisiva políticamente, ¿me entiendes? Entonces, tienes 4 ocasiones al menos en las cuales ha ido contra su sector y ha jugado ese partido, que no es fácil. Eh, Boris sí ha tenido un juego un poquito en ese sentido, a veces disonante, pero no con la intensidad de Sebastián Piñera, que por eso ha sido presidente, porque si no, probablemente no habría habido presidente de la derecha en Chile, al Sí. menos hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no es cierto, Alberto? Creo que el presidente Piñera eh, pudo haber hecho un gobierno muchísimo más potente, si se quiere, desde el punto de vista de la involucración ciudadana y de la situación, si no hubiese hecho casi una suerte de tanteo práctico de esquemas económicos que quizás podrían haber sido bastante más amortiguados. La segunda cosa, y concuerdo también con Alberto, a uno a veces livianamente califica a otras personas por frases que dicen. Por ejemplo, la frase de los cómplices pasivos. Es una frase que dice el presidente Piñera, eh, pero hay que tomar en cuenta que es una frase que para un sector particularmente propio es muy fuerte. Es muy fuerte, qué sé yo, lo más cercano quizás que podría uno ver
en la izquierda que eventualmente se pudiera decir es que un socialista o un comunista señalara de que la Unidad Popular, weón, se farrió el gobierno, weón, y le dejó abiertas las puertas a los milicos para que entraran. Una cosa así sería más o menos el equivalente, porque el hablar de los cómplices pasivos no solamente requería coraje, requería además una situación mucho más delicada. No es al azar la búsqueda de los conceptos cómplice pasivo. No es una cosa. Él amplía la responsabilidad de los hacedores del golpe y de los mantenedores del golpe a personas que no habían torturado, ni habían detenido, ni habían matado a nadie. Y lo amplía enormemente. Y eso es su sector. Hay que tener hartos huevos para esa cuestión, perdóname que te diga, y yo creo que desde ese punto de vista, salvo que haya sido un chascarro, lo que no creo, el presidente Piñera se jugó una carta que perfectamente le podría haber costado la segunda elección y mucho antes le podría haber costado eh, una situación también personal muy, muy, muy mala. Sí, claro, pero es que, de acuerdo, pero es que justamente eso sucede hace 10 años. Entonces, a mí lo que quizás Sí, me gustaría que pudiéramos darle una pequeña vuelta, me gustaría después hablar del gobierno, del mundo del oficialismo, sobre lo mismo. Pero sí, quedémonos un poquito en Piñera, en la derecha, en las derechas. Creo que hoy es más justo, ya hace muchos años uno se acostumbró a hablar de las izquierdas, porque entienden que no hay la izquierda. La derecha todavía la pasaba más piola. Ahora ya claramente existen las derechas, de manera bastante nítida, que conviven, que tienen un ecosistema, pero que efectivamente tienen de pronto miradas distintas, bien distintas, es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa justamente en este trecho, en estos 10 años? Es decir, sencillamente se hace política nomás con la encuesta del fin de semana y con la próxima elección. Es tan ramplón como eso, incluso en temas tan relevantes como son violación a los derechos humanos y hechos constitutivos en la historia de Chile. Y sencillamente es eso, y por eso hace 10 años eran los cómplices pasivos, pero ahora podría ser, de hecho es otra cosa, y el día de mañana otra. ¿Cómo ven a las derechas? ¿Cómo los pilla? ¿Por qué están en esta lógica que uno dice a veces así como que se amplificó el negacionismo? No sé, una mirada. Sí, lo que pasa es que evidentemente, o sea, de nuevo hay dos derechas. Digo de nuevo porque en rigor la transición estuvo marcada por dos derechas, pero esas dos derechas en realidad estaban bastante cerquitas. Tenían una diferencia fundamentalmente en el clivaje Pinochet, fundamentalmente, y estaban, ahora, eran dos derechas que estaban combinadas en partidos, ¿ah? Esta combinación de partidos era bien evidente. Había un pedazo grande de Renovación Nacional que en realidad tenía distancias histórico-políticas, pero personales, con la UDI, con los miembros de la UDI, con el mundo de Jaime Guzmán, pero que pensaban lo mismo que la UDI, exactamente igual. Y había un fragmento de Renovación Nacional que estaba en una postura más liberal, ¿ya? Eh, pero que se parecía un poco al liberalismo al que finalmente ha redundado Evópoli, digamos, que es un liberalismo donde finalmente hay una buena impronta de derecha y que es el debate típico de los partidos liberales en sistemas políticos como el nuestro, lo mismo que pasa en España, que es muy difícil construir un partido liberal en esos entornos. Entonces, hoy día simplemente lo que pasó es que ese pedazo que era la UDI, hoy día se extremó básicamente porque eh, entró en una fase bajo la aparición de una izquierda más altisonante, más de denuncia, con un método de hacer política que era nuevo, que por decirlo así está marcado por Podemos en España, desde el 11M. Eh, desde ahí para adelante, uno se encuentra con una playa de movimientos, partidos de izquierda que están en esa fase de denuncia y de gatillo fácil, ¿no? Mm. Donde se produce una situación que es complicada de administrar porque uno dice, la política tiene publicidad, por supuesto, pero la publicidad en política no puede ser solo publicidad, tiene que tener, la obra de teatro tiene que tener una parte de liturgia, si no, no funciona. ¿Ya? Y la liturgia tiene que tener algo de filosofía, si no tampoco funciona. Entonces, si tú separas mucho esto, se quiebra. Mm. Entonces, son juegos que le encuentras muchos problemas en los fundamentos.
Tú presionas eso y eso tiene poco aguante. Y eso pasó en la derecha muy fuertemente con el Partido Republicano. El Partido Republicano nadie sabe muy bien qué es, ni siquiera, porque uno podría decir conceptos peyorativos, qué sé yo, pero en realidad no, o sea, es un conjunto de actores que llegan allí convencidos de que la lógica estratégica de la política eh, debe estar anulada y que lo único que importa es la autenticidad de mi ser frente a poder decir cuánto amo a Pinochet, cuánto amo a Donald Trump, entran en el trumpismo. Perdona el paréntesis, no es literal, pero de alguna manera lo que tú estás señalando también tiene que ver con noticias en desarrollo, con lo que ya se empieza a filtrar, con el quiebre, matizado, pero quiebre, primera vez que sale la información, entre, por ejemplo, Teresa Marinovich con José Antonio Cast, que habría habido ahí un Sí, intercambio medio duro y que de hecho hoy día tuiteó justamente porque ya no le contestaba a Cast. Bueno, nuevamente, en el minuto en que empiezan ya a hacer política, empieza a degradarse los republicanos, en este caso Cast, que es la cuadratura del círculo que hemos hablado todo este tiempo. que no tienen los recursos para armar el paquete completo, así de simple. Entonces esto se iba a desarmar de cualquier modo. No significa, ojo, es cierto, lo terrible, como están las cosas, no significa que no pueda ganar una elección. Significa que Absolutamente. lo que no puede armar es una estructura política. Entonces yo creo que en ese sentido la derecha vive hoy día un poco la moda que en su momento poseyó a muchas izquierdas, en muchas partes, que es una moda que tiene el problema de que no tiene suficiente anclaje con los fundamentos y por tanto tiene una fragilidad estructural. Sí. El, Fernando, no sé, yo pensaba, yo insisto, en este tema como nos pilla los 50 años, con las derechas, las declaraciones de los últimos días, esta cosa como con la calculadora, pero así como Chile en los 80, 90, sí, estoy pensando en la selección chilena, sí, pero el cálculo, ¿qué te sirve el empate exactamente? Se empiezan a plantear el tema, bueno, la violencia política. Entonces, por una parte, de parte del gobierno es como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es el concepto, la defensa, la no interrupción, no al golpe, y por el otro lado se busca, y lo más cercano para un empate es condenar la violencia política, que es siempre una cosa también media etérea, pero están ahí. Entonces, y no hay, insisto, más allá de Piñera, que probablemente hay razones que uno puede entenderlas en su necesidad de volver a la política, de volver al primer plano en la política, quiero decir, por la puerta ancha, y fíjate que lo está logrando en una estrategia de 2, 3 meses, muy bien hilvanada, eh, pero el resto de la derecha no hay voces por fuera. O sea, todos cerrándole la puerta a cualquier tipo de encuentro, cualquier tipo de declaración, a cualquier tipo de sentarse y decir algo, si son el sector político que hereda el grupo político que llevó adelante antes, durante y después el golpe y la dictadura. Nada, o sea, no se escucha nada. No sé, Fernando, ¿qué? Yo creo que, y me gustaría escuchar también a Alberto sobre esto porque tiene que ver un poco con lo que él planteó en su libro, El malestar. Eh, yo creo que en cada cierto tiempo hay periodos en la historia que generan situaciones, llamémoslas así, muy bipolares, que adquieren características bipolares pero por razones distintas a la razón de por qué eran bipolares anteriormente. Por ejemplo, yo creo que durante muchísimo tiempo, todos los 60, todos los 70, los 80 y hasta casi llegar a los 90, básicamente el tema era la economía. El tema era, y ahí estaba la igualdad, los problemas que tenían que ver sobre los subsidios, los pagos de impuestos, en fin, pero el tema central era la economía. Era bueno el presidente o la presidenta que era capaz de sacar adelante y mantener tasas de crecimiento muy altas. Y de pronto estamos en una situación total y absolutamente distinta, donde irrumpió lo que podríamos denominar la identidad ideológica, de una manera muy fuerte, donde la economía pasa incluso a un segundo plano. Y tú lo que empiezas a percibir como lo más importante es la seguridad, empiezas a percibir como más importante lo prístino de tu discurso, lo que no te salgas del camino un ápice, no trances con aquellos que son, ya dejan de ser adversarios y pasan a ser enemigos, personas a las cuales como son enemigos eventualmente se les podría hacer desaparecer o eliminar también en una circunstancia y
deja de ser la economía lo que se discutía tanto por Marx como por Adam Smith o Milton Friedman y pasa a ser, ¿saben qué? ¿Con quién yo quiero ser vecino? Y con quién yo estoy dispuesto a compartir una oficina, porque ya no es por un problema económico, ya es un problema tuyo. Tú me cargas, yo no te soporto. Eh, sea porque esto tiene variaciones, sea porque yo soy viejo, tú eres joven y los jóvenes hoy día están siendo imputados, o porque tú eres joven y yo soy viejo y me estás achacando cosas que tienen que ver antes con los años de la concertación, o porque tú no son personas ignorantes aquí o son ignorantes allá, o son personas que estuvieron con el golpe. El hecho no tiene que ver más con factores netamente económicos y todo el desarrollo que eso generaba o el chorreo que eventualmente se podía percibir que podía darse. Hoy día hay, como yo no había visto hace mucho tiempo, una situación de, ¿sabes qué? No estoy contigo porque te odio, porque te aborrezco, porque lo que tú piensas me carga. Y eso, créeme, las veces que ha pasado, espero que estar totalmente equivocado, los finales de esa historia no son buenos. Sí, sí, yo creo que lo que tú decís es súper importante, ¿eh? O sea, yo creo que hay un odio. Alguien podría decir que hay estos odios de clase, pero hay odios que están súper anclados. Fíjate que de repente yo creo que nos pasa a los tres, cuando de repente uno conversa súper bien, así de repente con gente bien de derecha, incluso que se posiciona en ese mundo republicano y todo, de repente tú conversas súper bien, súper bien. Y de repente aparece como la idea del comunismo o del Partido Comunista, por ejemplo, y es una cosa, yo que fui militante hace años atrás, que te sorprende porque tú decías, ay, pero espérate, me está ahí, ya, pero, a ver si el Partido Comunista Chileno, un dulcecito, pues bueno, o sea, ¿qué han hecho, digamos? Porque en el fondo no los vaya a catalogar por acciones de rebelión en tiempos de dictadura, eso está, o sea, es obvio, digamos, eso es en el ABC de cualquier cosa, a cualquiera le pasaría en un estado de tiranía rebelarse, digamos, en una situación de guerra, una situación de colonialismo, en cualquier situación, así desde la independencia de Chile, lo quiero decir. Pero tú miráis, tú decís, ¿de verdad que le tenéis susto aquí a la presidencia de Telier estos años? ¿Pensabais que en realidad querían, no sé, tenían un ejército armado que iban a llegar con los cubanos, los venezolanos? Entonces, y no estoy hablando de la señora Juanita, republicana, no, estoy hablando de dirigentes políticos relevantes. Y a mí no me deja de sorprender. Trato de pensar si quizás también desde el mundo de la izquierda hay esa cosa a veces maniquea. Ahora, el punto es Claro que que hay. sí, claro, pero el tema es que en el caso de la derecha hicieron un golpe. Entonces, así como, No, 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 por oye, cierto, por no, claro, cierto, es que aquí en Chile no había golpes de izquierda, no, po, ¿cachai? pero tú tienes, a ver, hay un lenguaje eh, que está abierto, que es un lenguaje de básicamente descrédito al adversario, de situación de minimización y eliminación tácita, mental, argumental del resto de las personas. Y bueno, yo lo único que digo es que por la vía de los lenguajes es como aparecen las balas, po. Sí, claro, sí, claro. Sí, yo creo que, a ver, nosotros estamos viviendo algunos procesos que son medios parecidos nacional e internacionalmente y es interesante desde el punto de vista el peso de la voluntad humana, el peso de la cultura, el peso de las decisiones de las personas es muy, muy impresionante porque esto es como cuando uno ve a esos tenistas que de repente ganan en 5 sets, pero hay 2 sets que los perdieron 6-0, 6-1. Y tú decís, pero ¿cómo? Este gallo Yarn, que es superior al otro, ¿ya? Puede perder 2 sets, 6-0. ¿Y por qué perdió esos sets justo, así muy mal? Y el siguiente set se recuperaba y era capaz psicológicamente de salir de ahí. Y después volvía a caer y después volvía a salir. Eso parece no tener sentido, pero resulta que ocurre que en la historia humana se repiten cosas así mecánicamente. O sea, la, la locura libre mercadista se apoderó del mundo a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Ya? Em,
Eso terminó en una gran crisis mundial, mucho más rápido en el siglo XXI, 2008, se demoró más hasta el 29 en el siglo XX, ¿ya? Y después de eso florecieron los proyectos de izquierda, ¿ya? Se forjaron grandes partidos de izquierda nuevos en el siglo XX, se forjaron nuevos movimientos y partidos nuevos en el siglo XXI, ¿ya? Y aparecieron entonces resplandecientes otorgando una respuesta. Esa respuesta falló y lo que llegó fueron movimientos de ultraderecha. O sea, tenemos el mismo repertorio a nivel internacional y varios procesos muy parecidos también a nivel nacional, con Chile en el centenario y en el bicentenario con unas crisis más o menos parecidas. Entonces, es bien notable cómo efectivamente nosotros nos envolvemos. Yo creo que en una presentación que hice hace poco sobre la, sobre la unidad popular, analicé el tema de lo que llamé las huellas, ¿no? O sea, cuando uno va que lo vamos a ver un poco cuando vamos a hacer un seminario sobre los 50 años y los 30 años también. Y resulta que en ese proceso uno mira cuáles eran las huellas en las cuales se paraba la unidad popular, y eran huellas muy complicadas, porque tenías en la historia Balmaceda, pero también habían huellas latinoamericanas con las revoluciones armadas, ¿ya? Tenías la huella de la Unión Soviética, sino la huella de China, ¿ya? A la cual tú renegabas, pero que en la práctica también era una de las huellas a la que podías apelar para poder relacionarte con la gente. Eh, y tenías las huellas de transformación fuerte en Pedro Aguirre Cerda, Mm. que tiene que renunciar a su proyecto y quedarse con el tema educacional nomás, que era el centro de su proyecto en todo caso, pero se queda solo con eso, ¿ya? Todo lo demás lo desiste. Había un fracaso, una derrota con Pedro Aguirre Cerda, y había una tragedia con Balmaceda. Eso es lo que había. Y después terminas con dos tragedias y una derrota finalmente. Entonces, esas huellas son muy pesadas en la historia porque marcan la experiencia humana. Tú dices, bueno, pero ¿para dónde voy caminando? ¿Cuál es el camino que existe? El camino que existe está marcado por esa historia. ¿Es indispensable que camines por ahí? No, pero es harto difícil no caminar por ahí. Entonces, esa complejidad es la que es bien evidente, que Lagos la resolvió cambiándose de lado el mesón, por decirlo así, no sé, es como la resolvió porque en vez de ser derrotado es triunfante, pero con las ideas ajenas, ¿ya? Pero es triunfante. Entonces, antes muerto que sencillo. Esa está buena. El, el momento justo para mencionar lo que señala Alberto y lo voy a conectar con lo que sé que quienes están en este rato escuchando, viendo el podcast, dicen, oye, se acaba la cosa nostra. No, 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 por favor, momento, tranquilícese. Se acaba, por ahora, se pone en pausa el podcast. La cosa nostra, el proyecto está, existe, tiene muchas patas y lo saben. Y justamente vamos a concentrarnos un poco en aquella cosa que además es el origen de la Cosa Nostra, que es anterior al podcast, hay que decirlo. La Cosa Nostra surge como un proyecto de carácter intelectual, de difusión, de extensión. Y por eso es que ahora que ya estamos, y lo quiero comentar porque lo venimos conversando hace un par de meses con Alberto, en esta idea de poder armar alguna cosa a propósito de los 50 años, y al final, algún minuto pensamos hacer una cosa previa en agosto, y después en realidad hay mucha oferta y excelente, hay muchas iniciativas, y dijimos, hagamos algo un poco distinto para tratar de hacer un diferencial, sencillamente para poder hacer algo un poco distinto. Y en ese sentido, lo que queremos contarle es que la cosa no está como proyecto, esperamos, sigue vivir y coleando, con este ciclo en Lógica Seminario distinto. Nunca habíamos hecho este formato, que es un ciclo de 3 patas, podríamos decir, de este caballo que es la Cosa Nostra, 50, 30 años. Así se llama el ciclo, el seminario completo, en 3 jornadas distintas, con 3 títulos distintos, como ustedes pueden ver, quienes lo están viendo acá en YouTube. Golpe, el 10 de septiembre, Dictadura, el 30 de septiembre, y Transición, el 7 de octubre. La información la pueden ver en la página en seminarioslacosanostra.cl, ahí está, digamos, toda la info. La primera que viene es esta, Golpe,
este próximo domingo 10 de septiembre. Estas son las cosas que nos gusta hacer en la Cosa Nostra, que es a veces hacerlo en los días. Así que en la previa del 50 aniversario del golpe de Estado vamos a estar nosotros en este ejercicio. Yo por lo menos en la mañana voy a ir a la marcha que está convocada, que yo creo que va a ser bastante grande, y en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar junto con algunos invitados haciendo la primera de estas tres patas, hablando del golpe, y lo vamos a hacer este domingo 10 de septiembre. Así que si quieren participar, si quieren inscribirse, toda la información en seminarioslacosanostra.cl. Alberto, ¿alguna palabrita de este ciclo, de este seminario en versión ciclo? Sí, va a ser interesante porque justamente está trabajado en términos de delimitar bien la frontera de cada uno de los conceptos y tratar de meternos en detalle con los elementos centrales. Naturalmente no vamos a poder llegar a unos niveles de profundización demasiado elevados, pero vamos a avanzar bastante porque con tres o cuatro conceptos y un conjunto de acontecimientos fundamentales que son definitorios, eh, o sea, el golpe tiene ciertas rutas, ¿no? El- la definición del golpe en ese sentido es bien clara cuando se hace el bombardeo a la moneda. El bombardeo a la moneda es completamente litúrgico, ¿ya? Duele lo que duela y pese lo que pese, es completamente litúrgico, es un acto completamente irrelevante es pura metafísica. La idea era dejar en claro cuál era y la caravana de la muerte también. La caravana de la muerte se concentra en aquellas ciudades que estaban tranquilas, porque la tesis de una guerra contra el comunismo necesitaba una guerra. Y por tanto, los jefes de regimiento que entregaban la ciudad en paz, lo estaban haciendo mal, Mal. ¿no? Esa es la caravana de la muerte. Entonces es interesante cómo la lógica de un golpe, el golpe tiene sus propios valores, ¿no? Son otros. Mm. Yo siempre digo que es bien importante saber que, por decir algo, eh, el nacionalsocialismo no le faltaban valores, ¿ya? Le sobraban. O sea, los valores no son necesariamente una cosa muy hermosa. Entonces, y eso es un poco lo que significa el golpe. El golpe significa la intromisión de una nueva forma de entender que nosotros la datamos hasta el día en que establece un proyecto de gobierno, la Junta de Gobierno, que es el 11 de marzo, Del fecha que todavía 74. nosotros usamos, el 11 de marzo del 74 con la declaración de principio de la Junta de Gobierno. Y eso es el momento en que nosotros cerramos el concepto golpe, ¿no? Entonces, está interesante porque vamos a ver un poco de la UP y vamos a ver el golpe y hasta el cierre en ese 11 de marzo, fecha que hasta ahora quedó instalada. Y los gringos en esta no la van a sacar gratis. No, señor. No, pues, han tenido No, harto harto que gratis, venir, pues, weón. pero Harto han que venir. pasado. Sí, pues ahora vienen hasta con delegación. Creo que Estado va a estar aquí luego, entiendo, Peter Kornbluth, Sí, que es, Hoy, sí, puede ser que esté hoy, hoy que es está en una la de feria. las personas que probablemente más ha estudiado toda la preparación y la participación del gobierno estadounidense en el golpe militar. Y creo que trae un libro nuevo o una nueva edición expandida de su libro más grande, que básicamente en un 80% del libro, exacto, el Pinochet desclasificado, en un 80%, esto no es primera vez que lo escribe, esta es como la segunda o tercera edición a medida de que en Estados Unidos, cada cierto tiempo, mm, te abren eh, los archivos del Estado, los claro. archivos de la Unión en este caso. Y van borrando tachaduras también, entonces quedan Claro, cosas y más. entonces todos esos archivos originalmente tenían un periodo de censura para cosas muy delicadas y tal cual como lo acaba de decir Alberto, estaban tachados. Yo los vi, o sea, tú los recibías ahí cuando yo los tenía y venían tachados. Y hay un tiempo después en que empiezan a liberarse.
y esto no solamente pasa, por cierto, con los golpes de Estado en América Latina, pasa con la Segunda Guerra Mundial, pasa con todas las cosas que tienen que ver con la historia y la intromisión de Estados Unidos en sucesos internacionales. Y eh, este libro, la última parte del libro de Peter Conroy es bien impresionante porque hay muchos más archivos desclasificados de los que tenía el primer libro, que ya eran bastante sorprendentes, la primera edición. Así que va a estar interesante ver lo que dice Peter Conroy cuando esté aquí. Fíjate que mira, Que creo que sin querer queriendo, esto que les estaba mostrando recién, lo siento amigos de la Cosa Nostra, lo que estoy mostrando es un afiche de esta cumbre de los 50 años, pero es una presentación que en este rato que nosotros estamos grabando ya se está realizando y en el momento que ustedes escuchen este podcast ya se realizó. No sé si va a tener otro espacio, en todo caso seguramente esta va a quedar grabada ahí en la web. Pero Pero mira que es interesante. ¿Ah? pero hay un documental grande hecho con él en Chilevisión, entiendo. Sí, pero no, pero lo que quiero decir es lo siguiente, porque quiero molestar. Fíjate que aquí viene Peter Corbyn, que lo acaba de citar Fernando Pauchen, digamos, no vino aquí a citarlo, qué sé yo, no sé, un grupúsculo minúsculo izquierdo. Es decir, estamos viendo aquí una cosa interesante, un intelectual interesante escuchar. Entonces, ¿qué? ¿Viene invitado por el gobierno? ¿Viene por la Comisión 50 años? ¿Viene por el Ministerio de Cultura? No, viene por la Municipalidad de Recoleta, digamos, los que están organizando esto básicamente. Él en este rato está hablando en Recoleta, ¿ya? Al igual que otra gente, en un encuentro que está haciendo, mire, hasta Quiroga va a estar ahí con el Pedro Brigues. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué lo comento? Porque fíjate que lo está organizando un municipio, el municipio de Jadwe. ¿Ah? Uno El mira Soviet, y el claro, Soviet. claro, casi como que la mayor organización de algún encuentro en el tema de los memorias de 50 años, un municipio, un alcalde, bueno, suficientemente conocido como Daniel Jadwe. Es decir, lo que quiero decir es, ¿será que efectivamente le faltó y le faltó mucho o no tanto al gobierno en términos? Porque ya estamos ya, o sea, esto lo hemos hablado otras veces, lo hablamos, oye, mira, estamos en la cuenta regresiva, ya, se acabó la cuenta regresiva, este es el último podcast, aunque hubiéramos hecho el siguiente, ya era el último podcast antes del 11 de septiembre. Entonces, ya fue. Ya lo que se hizo fue, lo que falta por dilucidar es a nivel político lo que partimos conversando, que es si hay o no hay, o qué característica va a tener este acto solemne que claramente va a encabezar Gabriel Boric, si va a estar o no va a estar los partidos de la derecha, alguna declaración. Eso yo diría que es la única noticia en desarrollo. Lo otro ya fue o no fue. O sea, Me gustaría una evaluación más general, digamos, más allá de sí, esta tontera que yo les planteo. sí. Dos cosas. Una, a propósito del Pinochet desclasificado de Peter Conroy, quiero decir, eh, y me comprometo a gestionar eventualmente también eso, que en Chile, de las personas que yo conozco en el mundo académico, la persona que más sabe sobre archivos desclasificados no es del mundo de la ciencia política ni de la Es del sociología, arte. es un artista que es Voluspa Jarpa, ¿ya? Que se los ha, como además yo sé lo matea que es, una vez trabajé con ella y en medio de las reuniones un día le dije, oye, ¿alguna vez te sacaste una nota distinta a un 7? Le dije, porque era evidente que era imposible. Me dijo, la verdad, me dijo, no. Entonces, Claro, una en cosa que uno dice como gimnasia. chiste, sí. Oye, te sacáis puro claro. 7. Sí. No, pero además yo se lo hice en serio porque fue así como cuando tú veías ya cuando tenías el ojo de profesor, entonces decís, esto es imposible que alguna vez haya sacado menos de un 7, o sea, como que le apunta a todo. Entonces, ya, y resulta que efectivamente ella lleva muchos años, décadas, leyendo y releyendo los archivos desclasificados. eh, y tiene un trabajo gigante al respecto que se manifiesta en sus obras. Tiene unas obras espectaculares sobre los archivos desclasificados. eh, y, pero que también en términos de conferencia, y además porque además ella no solamente se leyó los archivos clasificados, sino que se leyó los manuales de reglamento Mm, y los mm. libros de clase de los servicios de inteligencia, para poder entender cómo opera una operación política, digamos, criminal. Criminal. ¿Ya? Entonces, es bien interesante porque ella explica que el objetivo de la operación no es que no se sepa quién fue. El objetivo de la operación es que nunca se pueda probar quién fue. ¿Ya? Entonces, y que haya distintos, que haya confusión. El objetivo no es el ocultamiento total, es la confusión. Entonces, es una operación perfecta. Está Entonces, buena. es súper Está buena. interesante entrar en la lógica con la cual
se opera para estas decisiones. Y por lo tanto, ¿vamos a Eh, traer a la Voluspa y vamos a hacer alguna cosa especial en el proyecto de la Cosa Nostra con Voluspa? o ¿Eso es lo que sea, voy estáis a preguntarle, diciendo? se me ocurre, digo, en realidad pienso, deberíamos también tener a las personas que han hecho la pega también en Chile respecto a ese tema. Ahora, respecto a lo que tú Voluspa, dices, Voluspa, atenti. Voluspa, sí, vamos a llamarla en un rato. Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el gobierno, o sea, es evidente que el gobierno desaprovechó la oportunidad, evidente. Hoy día el gobierno está pasando por uno de sus mejores momentos del año, que no es espectacular, ni mucho menos, pero la derecha está confundida, está enredada, la derecha no se había enredado con las 40 horas, no se había enredado con el sueldo mínimo, pero aparece el 11 y no hay manera. ¿Tú decís que están enredados? Sí, están enredados, Ah, están a enredados. ver, te quiero escuchar, dame, convénceme, por favor. Sí, no, están enredados, Dame están algo, súper dame enredados algo. porque en el fondo, a ver, la UDI la semana pasada hizo una propuesta al gobierno de trabajar, armar unas comisiones para que le insumaran al gobierno soluciones de política pública. ¿Ya? Entonces, busca un acercamiento, busca generar el clima de acuerdo, decir que, está todo, que todo se puede trabajar entre medio, y mientras tanto hace el gobierno una declaración bastante higiénica, creo que con demasiadas palabras, incluso podría haber sido más corta, así como súper sencilla, ¿ya? Sin necesidad de hacer remilgos, porque además no los tiene, pero tiene verbalmente tiene unos remilgos innecesarios. ¿Ya? Pero bueno, pero la cosa es que hizo una propuesta que era cosa que la derecha dijera, oye, sentémonos a trabajarla, ¿ya? Sentémonos a trabajarla. Ahora la hicieron con su qué, pues la pusieron sobre la mesa sin ponerla sobre la mesa en privado, digamos. Entonces, era para que fuera rechazada, ¿no? Entonces, y la derecha la rechaza, lo que es un error a todas luces, ¿no? Era mucho mejor decir, oye, juntémonos, es imprudente que nos hayan puesto sobre la mesa, pero estamos dispuestos a conversar, ganar tiempo, total, ¿qué pasaba? La, el, la torta, los medios de comunicación estos últimos días, viene un juego que es obvio, que es, ya se va a hablar del golpe. O sea, los 5 días últimos debieran ser triunfantes para el gobierno, Puro porque el golpe. golpe es el golpe. Puro Ya no hay, Pinochet con lente oscuro. ya se acabó la UP. ¿Ya? En esta estrategia que se armó, que fue inteligente, digamos, en la derecha de trabajar la historia previa al golpe, ¿ya? Resulta que llega un momento en que llega al golpe. Entonces es cierto que no se te acumuló la basura antes, ¿ya? Pero va a llegar una avalancha importante de basura ahora. Entonces, para la derecha, este es un momento difícil, pase lo que pase. No. Además que la derecha no es que pueda encontrar, no ha encontrado un relato, un discurso en el cual pueda, sin hacer una apología a Pinochet y a violaciones de derechos humanos, de alguna manera hacerla. Ya, ¿Ya? pero de acuerdo, te fuiste nuevo a la derecha, está perfecto la No, caracterización. pero déjame decir. Perfecto. Entonces, que te quería explicar por qué digo yo que la derecha no está bien. Ahora, el gobierno, haciéndolo mal, haciéndolo mal, está en su mejor momento, porque venía del caso Fundaciones y solo algo como el golpe lo ha podido sacar un rato de eso, con los errores del caso, con todo, pero lo saca y lo pone en un eje en el cual por lo menos va a empatar, ya no puede Mm. perder, ya es muy difícil perder en eso. Eh, y en ese contexto creo que, y los últimos días además para el gobierno van a ser buenos porque insisto, la prensa va a sacar allí los documentales. A ver, si yo soy un canal, ¿qué pronostico para los 50 años del golpe? Pronostico que va a haber un ejercicio de memoria muy fuerte y por tanto tengo preparado un material asociado. ¿Qué es lo que pasó? Hay varios canales que tienen materiales asociados. Y por tanto, aunque el clima esté súper a la derecha en este momento, esos materiales van a salir porque están hechos. No los van a guardar. Entonces va a salir y vas a tener un clima completamente distinto en el último proceso. Yo no sé, yo creo que efectivamente este es como quizás el juicio final sobre Pinochet. ¿Ya? Estamos en el último momento de un juicio importante, probablemente, donde se va a dirimir finalmente
cuál es su lugar en la historia. Eh, no el 11, sino que me refiero a este año. eh, y lo que redunde de lo que se ha hecho, de lo que se ha investigado y lo que se ha dicho. Entonces, yo creo que el gobierno, dentro de todo, salva los muebles, pero no es por mérito propio, y aquí viene el punto importante de los políticos, no es por mérito propio, no es porque tú lograste llegar con una cantidad, si podías ganar esto en 80 puntos, digamos, de 100 en términos del conflicto y tu capacidad de avanzar en ese conflicto, el gobierno va a llegar a 50, pero porque el hecho en sí mismo lo hace, no por su capacidad de planificación. Fernando, ¿y tú o yo? Dale tú. Mira, o sea, quisiera tener incluso tu optimismo, fíjate, yo espero. Eh, eh, Tengo la sensación que ha sido demasiado errático, y que además, voy a decir algo que es súper humano, pero que creo que justamente quienes estamos, me incluyo, en posiciones de izquierda, debemos ser muy cuidadosos en eso, que es hacer política chica, me refiero, la calculadora, que es parte de la política, con aquellos temas en los cuales tú quieres construir efectivamente una realidad, más allá de la calculadora. Hay cosas que debiera pensar el gobierno, el Frente Amplio, las izquierdas, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático y todo, y que tienen que ver de verdad con algunas cosas como base que uno quisiera que estuvieran en las próximas décadas. Así. Y eso, partido se juega hoy día. Y eso puede estar a contrapelo de incluso el cálculo electoral. Todo lo que uno haga, lo que haga el gobierno en función de hacer prevalecer una cultura de respeto a los derechos humanos, temas de verdad, de justicia, etc. Todo lo que haga en este sentido no lo reporta desde el punto de vista del apoyo ciudadano, que no sean sus bases, nada, cero. Es incluso un pasivo. Y por lo tanto yo entiendo que esa es parte de la complejidad, y por eso, por supuesto, uno ve cosas que se han hecho, pero lo que uno no ve es las cosas que no se han hecho. Ha habido harta planificación de lo que tenían en mente. ¿Cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo es? Bueno, no importa. Sí, Ya, algo parecido, no era así. está bien, está bien. Ya. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que había muchas más cosas planificadas y que se fueron cayendo. Cayendo además en la versión más ordinaria del mundo, que no es, mira, teníamos este diseño y ahora lo cambiamos por este otro diseño. Teníamos este diseño, pero en realidad igual estábamos pensando que también había que pensar en este diseño, porque también habíamos comenzado en otro, y entonces se cae una por acá, se cae otra por allá, subimos una por acá, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, casuística, casuística, casuística. De hecho, el análisis que tú haces es correcto en eso, efectivamente, sin méritos propios. Ahora bien, menciono una alternativa que me resuena mucho. Por ejemplo, lo que se señaló hace poco más de una semana con el tema del plan, de este plan nacional, ¿cierto? De búsqueda de los detenidos desaparecidos, que es una cosa que nunca se había planteado, así como, sí, esto es una tarea de Estado y por lo tanto ponemos los recursos que sean necesarios para que eso suceda. A mí me llegó, yo miré este plan nacional, no me recuerdo el nombre, es más largo, y me pareció muy interesante. Entonces yo me pregunto, que es una pregunta que uno no podrá responderse la próxima semana ni el próximo mes, sino que tendrá que responderse en los próximos años, es si efectivamente, más allá de que lo hicieron ahora, de que la moneda lo lanzó el día 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, de la desaparición forzada de personas, que lo hizo con unos actos muy bonitos, en fin, pero que le abran solamente la claque, como el rostro de las y los detenidos desaparecidos en La Moneda y en otros edificios públicos, perfecto, y yo esperaría que eso sea así, que tenga de verdad los fondos y que tenga la energía para que efectivamente en 3, 4 meses más ya sea letra muerta. Una vez más, lo digo por la historia de la transición de los 30 años. Fíjate que quizás el partido que ya no se ganó en la conmemoración, en el hito, pudiera empezar, no a ganarse, pudiera empezar a hacerse cosas más consistentes en lo que se haga de aquí en adelante. Si, por ejemplo, uno agarra algo así como un pequeño impulso y, por ejemplo, hace modificaciones en la currícula de los colegios, de los niños, incorpora las variables de derechos humanos, todo lo posible, entonces entiende que no basta con que pasen mecánicamente años. Pasaron 50 años y estamos peor en términos de percepción sociedad que cuando habían pasado 40 o 30 años atrás. Peor. Por lo tanto, todo puede ser para peor. Y por lo tanto podría ser esto una anécdota en la historia y la repetición no solo es probable, casi la podía asegurar. Casi la podía asegurar. Entonces ahí es donde yo digo, lo que estoy diciendo es bien contraintuitivo, insisto, para el ejercicio político cotidiano, que yo lo entiendo. Si uno estuviera en labores de gobierno seguramente, puta, sí, súper interesante lo que dice el compañero, pero mira, en realidad es que la derecha, el gobierno, hay que aprobar tal ley pasado mañana, no sé qué, está bien. Pero bueno,
para algunos está en las posiciones ideológicas que está, entiendo. Y en eso, termino con eso, yo solo espero, no espero nada ya de estos 50 años, creo que fue un desastre completo desde el punto de vista, digamos, de la gestión gubernamental. El hito más importante que ocurre en estos días lo hace un municipio, es una ordinariedad, o sea, por donde lo mires, que eso sea así. Perdona que lo diga, pero sí uno lo ve. Y por lo tanto lo que yo esperaría es esto, justamente en un par de pilares, ser muy consistente en el tiempo, pagar los costos que haya que pagar, pero sembrar, de verdad, no más allá de la poesía. Veremos. Seguimos. Mira, hay una cosa que yo creo que es inevitable que ocurra y que va a ser bien interesante ver cómo se reacciona a ello. Cada vez que hay este tipo de ceremonias o conmemoraciones de cosas tremendamente violentas, uno toma posición. Y al tomar posición, sobre todo por los conocimientos posteriores de las atrocidades que pasaron, uno tiende a ignorar cosas que eventualmente podría perfectamente haber planteado en una conversación casual en la mesa. Por eso me gustó, por ejemplo, que Carlos Minami hablara de la inevitabilidad, así lo planteó, lo tuve ayer en Última Mirada, y esto fue una posición de él, escrita creo, la inevitabilidad de la responsabilidad socialista. Porque una de las cosas que peor pueden pasar es que a medida que pasen los años, se funcione desde la lógica, te la voy a llamar fanática. Es decir, yo no transo en nada, tú eres un asesino brutal y ustedes estaban a punto de matarnos y en esa situación no, podemos tener todas las décadas de conmemoración del mundo y no se avanza un pelo. Yo tengo la impresión de que, mira, el socialismo, el Partido Socialista hizo eh, una etapa de revisión brutal en los 80 y a principios de los 90, en lo que se llamó la renovación socialista, y se dijeron cosas muy abiertas, muy brutales, que mucha gente no había querido decir inmediatamente después del golpe por razones obvias. Creo que no hay que tener temor a aceptar características que no fueron prístinas en nuestra historia. No digo que para compensar, para empatar o para nada, no, es para decir de que, oye, a 50 años, si es que todavía somos incapaces de aceptar que las cosas pasaron por una serie de situaciones, entre las cuales está responsabilidades propias que eventualmente no tenían pero ningún derecho a aniquilarlas criminalmente, eso no lo voy a negar para nada, pero yo tengo la impresión de que el golpe es tan brutal, tan feroz. Vamos a ver los Hawker Hunter tantas veces tirar los Exocet al palacio, que de repente las posibilidades de alguien que diga, ¿saben qué? Esa cuestión es criminal, sin duda. Yo apoyo totalmente. Es criminal. Y para que no se produzca una cosa así, sería bueno entender qué cosas levantan o generan una situación donde hay personas dentro del Estado, con responsabilidad del Estado, pagadas por el Estado, en disposición de hacer una acción criminal. ¿Cómo puede ser eso? Y eso no significa que tú tienes que eliminar las Fuerzas Armadas, no, tienes que decir, oye, ¿qué tanto? Te lo voy a plantear en el caso más fácil de entender, en el caso de lo que fue la convención. Si tú a la convención la tratas pucha, sabes que los chilenos en realidad no entendieron lo que se estaba escribiendo y votaron en contra, no, tú tienes que aceptar, y todos hicieron varios libros al respecto, de que hubo una responsabilidad, no que probablemente tuviera que llevar a un rechazo de las características que había, pero había un riesgo de que eso pasara porque uno creyó
que se mandaba solo. Y esa situación me parece a mí que, mirando a los 50 años, nunca voy a dejar de aceptar que eso fue un hecho criminal. Pero sí creo que uno tiene derecho a mirar cómo se comporta la política en el futuro y poder alertar, ojo, porque nada está dicho. Por ejemplo, en esa época tenía 17 años y era de las personas que creía que nunca podía imaginarme ver a militares chilenos haciendo lo que se hacía en Argentina y en Uruguay, porque esos eran otros países Mm, distintos a la confección que teníamos nosotros en materia de Fuerzas Armadas y Carabineros. mm, Y terminaron haciendo lo mismo y peor. mm, Y por lo tanto, hay que no solamente estar preocupado de a quién hay que ganarle, cuál es el adversario del partido, sino que hay que estar muy atento a darse cuenta de las cosas que uno hace que eventualmente, lejos de colaborar con uno, están pavimentando una situación para que otros puedan volver a hacer lo mismo. Buena, bella reflexión, Fernando. Momento de cerrar este capítulo especial. Eh, Recordar que el jueves se estrena en TVN Los 1000 días de Allende. Ya lo comentamos la semana pasada, está buena. No, creo que no conté la semana pasada una tontera, o sí la conté, que una conversación con el actor Daniel Alcaíno, ¿no? ¿No la conté? Entonces, No, tú ¿No? contáis montones de tonteras todos los martes. Tontera sí, pues, pero si eso es... Me pagan por eso. Cada vez que digo una tontera, Es me da gratuita. un lucaso. No, pues que en el estreno, les conté que fui a la Van Premier, sí, eso lo conté, pero que afuera de la Van Premier, Daniel Alcaíno hace de Pinochet. Entonces, se estrena ahora el primer capítulo, que ya vimos en la Van Premier, está buenísimo, y que llega justo hasta el día en que Allende gana la elección. Por lo tanto, no hemos visto todavía a Daniel Alcaíno como Pinochet, pero contaba después conversando y con Camilo Salinas y con que hizo la música, en fin, no sé qué, entonces decía así ya, no, decía que en realidad después, en los capítulos en que él aparece, con Pinochet al final, cuando ya es el golpe y toda la cuestión, en un minuto él agarra así y se saca la máscara y es Yerko Puchento. Y entonces dice, no, chicos, boom, boom, no sé. Bueno, cagadera de risa, obviamente, con la estupidez de Daniel Alcaíno, hueveando con... La serie es muy buena, tiene una playa de actores, Alfredo Castro en el rol de Allende, irreconocible, absolutamente reconocible, impresionante. Nos encontramos en la Cosa Nostra este domingo, no en el podcast, pero sí en el golpe, ¿ah? Este domingo a las 5 de la tarde, así que ya les dimos toda la información, pueden revisarla en la página seminariolacosanostra.cl. Y para los que han preguntado por el aprendiz, el lunes 25 de septiembre, Alberto Mayol, ¿es correcta esa fecha? sí, es Volvemos correcto. con la tercera temporada, ¿cierto? Sí, lunes 25 de septiembre. Así que cualquier información sigan revisando seminarioslacosanostra.cl. Y por ahora ponemos pausa en este podcast. Agradecimientos infinitos. Un placer de haber compartido. Esperamos volver pronto. No depende solo de Sí. nosotros. También de nosotros, no solo de nosotros. Digamos, dejémoslo No, así. nunca hemos dependido solo de nosotros. Nunca hemos dependido solo de nosotros. Después de todo, no somos minarquistas. Claro, Somos- justamente. Justamente. Así que eso, nada, pues un placer, Alberto, siempre. Fernando, qué lujo haber compartido. Esperamos volver pronto a este espacio de la Cosa Nostra, pero cuánto prestigio le has otorgado junto con la Alejandra Matu a este espacio lindo. Así que nada, un placer. Yo no puedo estar más feliz de Realmente la Cosa un Nostra. placer estar acá. Que les vaya, pero muy bien. Ya nos veremos. Muchas gracias, Chao. Fernando. Ya, nos vemos Realmente un entonces. placer. Chao, chao, gente. Y nos seguimos encontrando en todos los espacios de la Cosa Nostra. Atenti, atenti. Cualquier cosa, Adiós. para eso están los canales de YouTube. Ya, chao, chao. Chao, chao.